Podía oír la voz del sistema. El día que fui a la selección de Palacio para no ser elegido, me retorcí, me arrastré por el suelo como un lunático, oscuro y enloquecido. De repente oí el sistema del emperador decir: «Mira, esa es tu esposa destinada». Emperador Cielin. ¿Cuál? Sistema. El que se arrastra por el suelo. ¿No es adorable? Emperador Cielin. Yo. Uno. Cuando oí esa voz, me quedé atónito. No podía hablar de mí, ¿verdad? Estaba tirado en el suelo con mi actuación retorcida y alocada. Levanté la cabeza y vi la mirada del emperador fija en mí sin la menor duda. En sus penetrantes ojos de fénix se percibía un claro desdén y sospecha. Entonces lo oí hablar de nuevo al sistema. ¿Estás seguro de que es mi emperatriz? Por supuesto. Jamás me equivocaría. Se convertirán en la pareja más amorosa que todos envidiarán. ¿Pero por qué se arrastra como loca? El sistema se quedó en silencio un momento y luego habló dulcemente como si le goteara miel. ¿Loca? No. Está bailando para ti. ¿No es hermoso? El emperador guardó silencio. En sus más de 20 años nunca había visto un baile tan salvaje. Yo también me quedé callado. No. Los ojos de este sistema deben estar rotos. También. Estuve allí para la selección del palacio. El actual emperador, Xialin, llevaba 2 años en el trono. Curiosamente el harén había permanecido vacío, por lo que se ordenó una selección nacional de mujeres en edad de casarse. Mi padre era viceministro de Justicia y yo era su única hija. Naturalmente no había escapatoria. Cuando llegó el decreto imperial, toda nuestra casa quedó sumida en la tristeza. Mi madre incluso se aferró a una columna y se lamentó. El emperador es frío y despiadado. Quien lo enfurezca no tendrá piedad. Ser despedazado se consideraría clemente. Inyuan, siempre te comportas de forma alocada y rebelde en casa. Si vas al palacio, seguro que causarás problemas. Mi padre solo suspiró. Yo, en cambio, rompía semillas de melón, completamente despreocupado. No te preocupes, padre-madre. En cuanto entré en el gran salón, empezaré a arrastrarme como un loco, retorciéndome y gritando. El emperador definitivamente no me elegirá. Entonces podré volver a casa. Mi padre quiso discutir, pero se detuvo. Ya habían visto mis locuras antes, tan salvajes que hacían temer por sus vidas. Ninguna persona en su sano juicio me elegiría. No era lo más adecuado, pero no había otra opción. Bájale un poco el tono. No asustes demasiado a su majestad. Bájale el tono. Imposible. Al día siguiente, en cuanto entré al gran comedor, me solté el pelo y de inmediato empecé mi locura, retorciéndome y arrastrándome entre las sombras. Y justo entonces oí que el sistema decía que yo era la única emperatriz del emperador. Imposible. Absolutamente imposible. Claramente no me había vuelto lo suficientemente loco. Apreté los dientes, solté toda restricción y desaté el resto de mi poder, listo para darle al joven emperador y a todos sus ministros una lección inolvidable. Los demás candidatos recatados me miraron de inmediato con disgusto, susurrando entre dientes. La hija del señor Chen parece estar bien, pero está loca. Vergonzoso. Nada propio de una dama. Actuar así en el gran salón, su majestad no la elegiría. Incluso podrían sacarla a rastras y ejecutarla. Puse los ojos en blanco ante su parloteo. Estaban desesperados por entrar en el palacio y luchar por su favor. Yo. No me interesaba. Cuanto menos le agradaba, antes podría irme a casa a leer cuentos en paz. Justo cuando pensaba esto, noté que el apuesto rostro del emperador en el trono del dragón se ensombrecía con furia. Ya basta. Quién se queda y quién se va, lo decidiré yo. La sala quedó en silencio al instante. Mi corazón, sin embargo, saltó de alegría. Sí, sí, sí. Por favor, despídanme. Envíame a casa. Pero entonces Xiaolin se puso de pie y declaró en voz alta: por decreto imperial, Chen Xingyuan será nombrada emperatriz. Eso es todo.
Me quedé paralizada, mirándolo con incredulidad. Él me miraba fijamente y luego murmuró al sistema: parece estar muy enferma, pero no importa. Como es mi emperatriz, no me importará. Llamaré a los médicos imperiales cuando regresemos. Sistema, Chen Xingyuan, es una verdadera bendición tener un esposo como tú. Sonreí con amargura. Bendición. ¿La quieres? Tómala. El salón estalló en caos. Todos instaron al emperador a reconsiderarlo. Pero Xiaolin los ignoró y salió del salón. Los candidatos que se habían burlado de mí antes estaban estupefactos, con el rostro desencajado como si acabaran de tragarse moscas. Al principio me enojé por haber sido elegido. Pero ver su miseria me hacía sentir una extraña satisfacción. El fracaso es doloroso, claro. Pero ver fracasar a tus enemigos siempre es un deleite. 3. Cuando regresé a casa y les dije a mis padres que me convertiría en emperatriz, entraron en pánico. Xingyuan, ¿no te volviste loca en el salón? Yo sí. Entonces, ¿cómo pudo el emperador elegirte como emperatriz? ¿Te contuviste? ¿No estabas lo suficientemente loca? Lo pensé detenidamente. No, no fue mi culpa. Tenía que ser ese sistema. El emperador quedó hechizado. Mi madre estaba tan ansiosa que casi lloró. Si hubieras sido solo una concubina, podrías esconderte en las sombras. Pero como emperatriz, todas las miradas del palacio estarán puestas en ti. Un solo error y toda la familia podría ser ejecutada. Yo tampoco quería entrar al palacio. En casa podía hacer lo que quisiera. El palacio con sus interminables reglas me parecía peor que una prisión. El emperador dijo que me llevaría mañana al palacio para que me familiarizara con el entorno. Una vez que la ceremonia de coronación esté lista, otorgará oficialmente el título. No se preocupen, padre, madre. Mientras tanto, me aseguraré de que se arrepienta de su decisión y me envíe de vuelta. Al día siguiente seguí a los sirvientes del palacio y me mudé oficialmente al Palacio de la Astucia, la residencia de todas las emperatriz de la historia, imponente y resplandeciente con vigas talladas y pintadas. Pero en cuanto entré, vi a una mujer vestida de blanco ya sentada, bebiendo té como si fuera la dueña del lugar. ¿Así que eres Xingyuan? De verdad no entiendo por qué su majestad elegiría a alguien como tú para ser emperatriz. Ya había oído que aunque el harén del emperador permanecía vacío, la emperatriz viuda siempre había deseado que su sobrina, Bai Yanyan, se casara con él y se convirtiera en emperatriz. Por eso la había mantenido cerca en todo momento. Así que debía ser Bai Yanyan. Otros le temían. Yo no. ¿Necesitas algo? Bai Yanyan se sentó arrogante en el asiento principal, con los ojos llenos de desdén mientras me miraba de arriba a abajo. Su tono estaba lleno de sarcasmo. La virtud más importante de una emperatriz es la gracia y la virtud. Hoy, por orden de la emperatriz viuda, estoy aquí para enseñarte las reglas. Dicho esto, hizo que alguien trajera un cubo de agua sucia y lo arrojara a mis pies. Es tu primer día en el palacio. Un palacio limpio y astuto de pies a cabeza. No puedes entrar hasta que esté impecable. ¿Me lo estás poniendo difícil a propósito? Menudo chiste. Ni mis padres pudieron controlarme en casa. ¿Y ella creía que podía? Sin decir palabra, me abalancé, agarré a Bai Yanyan y con la mano derecha, le tiré el cubo de agua sucia directamente a la boca. Empecemos por limpiarte la boca. Su rostro palideció de terror mientras forcejeaba, pero no era rival para mí. La sujeté y la obligué a beberse la mitad del cubo. Justo entonces entró el emperador. Se quedó paralizado ante la caótica escena, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. ¿Qué haces? Bai Yanyan aprovechó la oportunidad para escapar, corrió hacia él y se aferró a su pierna mientras lloraba. Su Majestad debe hacerme justicia. Vine aquí para ayudar a la nueva emperatriz, pero en lugar de agradecerme, intentó hacerme daño. Ante sus palabras, la mirada de Xiaolin se volvió fría y severa. Estaba a punto de defenderme cuando de repente escuché el sistema de nuevo. No se deje engañar, Su Majestad. Esa Bai Yanyan es claramente un loto blanco manipulador. Chen Xingyuan, en cambio, es pura y genuina.
¿Cómo podría hacerle daño a alguien? 4. La dulce boca de este sistema bebió miel o algo así. Efectivamente, justo después de hablar, la expresión de Xiaolin cambió. Miró a Bai Yanyan con frialdad. La emperatriz tiene su propio palacio, doncellas y eunucos a su servicio. ¿Qué haces aquí? Y además dices que intentó hacerte daño. ¿Tienes alguna prueba? Bai Yanyan lloró lastimeramente con lágrimas corriendo por su rostro. Su Majestad me empujó a un cubo de agua sucia y me obligó a beber la mitad. Todas las criadas lo vieron. No solo las criadas, el propio Xiaolin lo vio al entrar. Volteó la cabeza hacia mí. Nunca he sido de los que se guardan las palabras. Xiaolin era conocido por su crueldad. Si no me explicaba con claridad, ¿qué tal si ordenaba decapitarme en el acto? Su Majestad, déjeme explicarme. Pero antes de que pudiera terminar, levantó la mano y me interrumpió. Su voz era baja. No necesitas explicarlo. Me quedé paralizada. Eso es todo. Estoy perdido. En mi primer día en palacio ya va a mandarme matar. Justo cuando estaba entrando en pánico, Xiaolin se giró hacia Bai Yanyan y dijo, si la emperatriz te metió la cabeza en un cubo de agua, debió ser porque pensó que tenías sed. ¿Qué? Bai Yanyan estaba atónito. Yo estaba atónito. Incluso las criadas y los eunucos que estaban cerca levantaron la cabeza con incredulidad. Algo en el emperador se sentía diferente hoy. Sin expresión alguna, Xiaolin añadió, ¿por qué sigues ahí parado? Date prisa y dale las gracias a la emperatriz. La sala quedó en shock. El rostro de Bai Yanyan se retorció de indignación, pero bajo el peso aplastante de la autoridad imperial, no tuvo más remedio que avanzar arrastrando los pies, llorando mientras decía, gracias, Su Majestad la emperatriz. Agité la mano intentando ocultar la sonrisa que se dibujaba en mis labios. No hace falta que me lo agradezcas. Es mi deber. Si aún tienes sed, siempre puedo ayudarte. Bai Yanyan casi puso los ojos en blanco y se desmayó, luego salió corriendo entre lágrimas. Me giré para mirar a Xiaolin. ¿De verdad decidiste creerme? Respondió con naturalidad. Eres mi emperatriz. Por supuesto que te protegeré. ¿Quién dijo que Xiaolin era despiadado y de sangre fría? ¿No parece un hombre perdidamente enamorado? Xiaolin paseó tranquilamente por el astuto palacio y luego hizo que le trajeran 2 cofres con joyas. Me dirigió una mirada larga y significativa antes de agitar la manga y marcharse. Apenas tuve tiempo de sentarme cuando las doncellas del palacio se acercaron corriendo y me instaron a entrar al baño. Su Majestad la emperatriz, permítanos ayudarle a vestirse adecuadamente. Esta noche, cuando vea a Su Majestad, seguro que estará encantado. ¿Por qué necesitaría verlo otra vez? Fruncí el ceño. No lo había visto ya una vez hoy. No es que sea el dios de la fortuna. Una criada se sonrojó y susurró, todo el harén está vacío, excepto Su Majestad. Su Majestad sin duda te llamará esta noche. Compartirás su cama. ¿Qué? ¿Pasar la noche con él? Para nada. Eso cuesta más. 5. De repente comprendí el significado de la mirada de Xiaolin. Después de cambiarme de ropa, me apresuré al palacio Qianqing. Efectivamente, justo en la entrada, vi a un eunuco con una bandeja listo para entregarla. Espera. ¿Se la estás enviando a Su Majestad? Sí, a Su Majestad la emperatriz. Déjame echar un vistazo primero. Me acerqué rápidamente, levanté la tela y me mordí los labios. En la bandeja grande solo estaba mi placa con el nombre. ¿A quién más podría convocar? Pero aún así, no iba a pasar la noche allí. Como si nada pasara, froté la placa entre los dedos y la volví a colocar en la bandeja con una sonrisa. Entraré contigo. Dentro, Xiaolin revisaba los monumentos conmemorativos. Bajo la luz de las velas, sus rasgos afilados se veían aún más impactantes, imponentes sin mediar palabra. Cuando levantó la vista y me vio, una pizca de sorpresa se dibujó en su rostro. ¿Por qué estás aquí? Antes de que pudiera responder, el sistema saltó. ¿Para qué preguntar siquiera? Claro que estaba deseando estar contigo. Deja de leer esos memoriales.
Mira a tu esposa. Puse los ojos en blanco tan fuerte que pensé que se me quedarían pegados. Maldito sistema. ¿Quién podría hablar más que tú? Pero el rostro severo de Xiaolin se suavizó, su mirada prácticamente clavada en mí. Fingiendo hablar en serio, dijo, claro que estaré contigo esta noche. Pero aún tengo que pasar por el proceso formal de voltear la placa. No tardaré mucho. Sonreí dulcemente. Tómese su tiempo, Su Majestad. No tengo prisa. De inmediato, le hizo un gesto al eunuco para que se acercara. Tranquilo y sereno, levantó la mano e intentó voltear mi placa. ¿Cómo? No se movió. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo. Seguía atascado. Sin darse por vencido, Xiaolin se levantó, agarró la placa con ambas manos y se esforzó con todas sus fuerzas para darle la vuelta. Su cara se puso roja, pero no se movía. Pegado firmemente a la bandeja. ¿Qué pasa? Sospechoso. Se agachó y la examinó detenidamente. Al instante siguiente su expresión se ensombreció. ¿Quién había pegado la placa de la emperatriz en la bandeja? La serenidad se desvaneció de su rostro. Su mirada se dirigió inmediatamente hacia mí. Antes, al mirar las placas, había untado pegamento en la mía a escondidas. Ahora estaba pegada, imposible despegarla. «Ay, Su Majestad», dije con inocencia. ¿Significa esto que no podrá llamarme esta noche? Ante eso, Xiaolin frunció el ceño y le gritó una orden al eunuco, presa del pánico. «Ve a cambiar la bandeja inmediatamente. Esta noche debo voltear la placa de la emperatriz». Me quedé allí sonriendo, completamente despreocupado. «Voltea mi placa». «En tus sueños». Al cabo de un rato el eunuco volvió corriendo gritando. «Terribles noticias, Su Majestad. Todas las placas del palacio han sido pegadas». 6. ¿Qué? ¿Quién hizo esto? Incluso Xiaolin se quebró. ¿Fue esto corrupción moral? ¿O un colapso total de la decencia humana? Inaudito. Inimaginable. Reí en secreto. Ahora por fin se rendiría, ¿verdad? Pero de repente Xiaolin golpeó el escritorio y se puso de pie de golpe. Incluso sin voltear las placas, pasaré la noche en el Palacio de la Astucia. Yo. Espera, espera. Intenté detenerlo, pero ya era demasiado tarde. El sistema activó la alarma. Consiéntela. Consiéntela hasta la muerte. Xiaolin se animó al instante, se arremangó y salió a pasos gigantes, llegando al Palacio de la Astucia en un instante. Las doncellas del palacio, al verlo, se apresuraron a preparar la cama. Me apresuré a bloquearlo. Su Majestad, ¿quizás debería dormir en otro lugar esta noche? ¿Por qué? Porque cuando duermo estoy inquieta. Me agito. Puedo golpear a la gente. A veces me vuelvo loco. En serio, cuando pierdo el control, hasta yo mismo me asusto. Xiaolin estaba a punto de descartar mi excusa, pero entonces recordó lo que había visto en la selección. Por el todopoderoso Hijo del Cielo, incluso él dudó. No importa. Dormiré en el sofá pequeño. Se giró, se tumbó en un sofá estrecho en la esquina y habló con firmeza. Ya que llegué, no me iré. Y entonces, sin más, cerró los ojos y se durmió. ¿En serio? Tenía que dormir aquí. Lo miré fijamente, esperando que lo reconsiderara. Pero después de un rato, empezó a roncar. Bien. Tú ganas. 7. Esa noche dormí profundamente. A la mañana siguiente me desperté temprano y caminé hacia el pequeño sofá. Xiaolin yacía allí, fingiendo dormir. Inmóvil, en paz, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Pero en su mente él y el sistema estaban celebrando una conferencia a toda máquina. Sistema. Ella viene. Ella viene. Mírala a los ojos, tan llena de amor. Ni siquiera ha parpadeado, solo te mira fijamente. Xiaolin. ¿Así que la emperatriz de verdad me ama tanto? Lo escuché mientras miraba su cuello, calculando seriamente las probabilidades de degollarlo y tomar el trono yo mismo. El sistema seguía funcionando.
Cuando despiertes, dale un beso de buenos días. Quedará prendada. Xialin. ¿En serio? Sistema. ¿Cuándo te he mentido? Arqueé una ceja. Era hora de darle una lección a este ingenuo sistema. En el sofá, Xialin imaginó la escena perfecta y abrió los ojos con ternura. Emperatriz. Bueno, más. Lo calculé a la perfección. En cuanto abrió los ojos me solté el pelo, gateé con el cuerpo torcido en un ángulo aterrador y me lancé contra él por el suelo. Xialin prácticamente saltó del sofá, con el rostro pálido. ¿Qué demonios? Salió disparado, casi trepando al escritorio como un gato huyendo de un fantasma. Si no lo levanté del suelo, sí que lo asusté muchísimo. Seguí arrastrándome rápido, zigzagueando por la habitación. Suis, suis, suis. Suis, suis, suis. Por fin reconoció mi túnica con la voz temblorosa. Emperatriz, ¿qué haces? Yo. Volviéndose loca. Sistema. Ella está bailando. Xialin se quedó paralizado, sumido en sus pensamientos. Tras una larga pausa, dijo lentamente: Emperatriz, no hace falta bailar por la mañana. Puede que sea valiente, pero despertar con eso da miedo. No escuchas ni una palabra de lo que digo, ¿verdad? Xialin decidió creer en el sistema. O tal vez solo podía creer en el sistema. Después de todo, ¿qué clase de emperatriz se despierta al amanecer para retorcerse como un demonio en el suelo? Le tomó el tiempo de una taza de té llena calmarse. Finalmente se fue, pero con tanta pompa y seguridad, cualquiera pensaría que huía de un campo de batalla. Pronto, la noticia se extendió por todo el palacio. El emperador había pasado la noche en el Palacio de la Astucia. Las criadas estaban encantadas. ¡Qué maravilla! Su Majestad compartió la cama con el emperador en su primer día. Significa que te adora. A mí. Durmió en el sofá pequeño. Intenté echarlo, pero no se movía. Era un fastidio. La criada se quedó paralizada de la sorpresa. Entonces susurró: Su Majestad. Lo hizo por usted. Una vez que el emperador entre en sus aposentos, si vuelve a salir esa misma noche, la gente murmurará que está en desgracia. Eso te pondría en una situación difícil. Gritar con esa consideración. Lo pensé y negué con la cabeza con furia. De ninguna manera. Ni hablar. En ese momento un eunuco irrumpió con su fusta y gritó con voz chillona: Majestad. La emperatriz viuda os llama de inmediato. 8. La emperatriz viuda residía en el Palacio Sinan. En cuanto entré sentí que el aire se volvía peligroso. De pie a la izquierda estaba Bai Yanyan, la chica con la que ya había chocado, con una mirada penetrante y hostil. A la derecha a una anciana matrona, con la mirada feroz de un guardia de prisión. Y en el centro sentada la mismísima emperatriz viuda, envuelta en perlas y joyas, con la boca apretada, mirándome de arriba a abajo con franco desdén. ¿Oí que el emperador pasó la noche en el Palacio de la Astucia? Sí, sí. Aunque fue en el pequeño sofá. ¿Tomaste la sopa anticonceptiva? No. Ni siquiera había tocado la mano de ese gel. ¿Qué sentido tendría? Su rostro se ensombreció al instante. El emperador está agobiado por asuntos de estado. Ahora no es momento de niños. Ni siquiera conoces esta regla básica. ¿Qué clase de emperatriz eres? Escúchame bien. No puedes tener un hijo ahora mismo. Sonreí. Así que la emperatriz viuda solo quiere esperar a que Bai Yanyan entre en palacio. Para que sea la primera en quedar embarazada, ¿no? Su rostro se puso más feo. Bai Yanyan aprovechó la oportunidad para avivar las llamas. Emperatriz viuda, ¿ves? No te respeta en absoluto. Ayer me intimidó de la misma manera. Debes buscar justicia para mí. La emperatriz viuda se enfureció. Este palacio debe tener reglas. ¿Cómo te atreves a soñar con ascender más alto teniendo un hijo? Que alguien traiga la sopa. Que se la trague a la fuerza. La matrona se adelantó con un cuenco de medicina negra como la brea, burlándose. Majestad, mejor bébalo obedientemente.
No me obligue a hacerlo por usted. Conocía a las de su calaña. Cuando ese Yelin era emperador y la viuda no tenía poder, seguía drogando concubinas a diestro y siniestro, repartiendo abortos como si fueran regalos de fiesta. ¿Ahora creía que podía hacerme lo mismo? No me moví. Mis labios se curvaron en una lenta sonrisa. No hace falta. Lo beberé yo mismo. Agarré el cuenco, lo incliné y le di un sorbo. La emperatriz viuda sonrió satisfecha. Eso está mejor. De ahora en adelante mejor te portas bien y... No llegó a terminar. De repente me lancé hacia adelante, la abracé y le di de comer la sopa boca a boca. La emperatriz viuda se quedó paralizada. Todo el palacio Sinain se quedó paralizado. Al cabo de un momento empezó a agitarse, intentando apartarme. Solo conseguí tragarle 2 bocados más. ¿Tanto le gustaba esta medicina? Fini. La dejaría saciarse. Justo en ese momento, entró ese Yel. Acababa de salir de la corte matutina y vino a presentar sus respetos, solo para vernos a mí y a su madre en una situación muy comprometedora. Casi se le salen los ojos de las órbitas. ¿Ustedes dos, qué demonios? Bai Yanyan se abalanzó de inmediato. Su Majestad, deténgala. Ha ido demasiado lejos. Estaba segura de que esta vez estaba condenado. La última vez, ese Yelin me defendió solo porque no vio la verdad con sus propios ojos. Pero ahora, atrapado con las manos en la masa, ¿cómo podría sobrevivir? De hecho, esto es demasiado. Ese Yelin asintió con gravedad, dio un paso al frente y declaró con justa indignación. Madre, ¿cómo pudiste robarme a mi emperatriz? Ni siquiera yo la he besado todavía. Emperatriz viuda. ¿Qué? ¿Yo qué? 9. En ese momento, tenía motivos de sobra para sospechar que su majestad estaba un poco trastornado. El futuro del imperio se veía sombrío. Cuando Bai Yanyan le rogó que la controlara, obviamente se refería a mí. Pero lo que ese Yel oyó fue tomar el control de la emperatriz viuda. ¿Una madre compitiendo con su hijo por su esposa? Para nada. La emperatriz viuda, aún mareada por el supresor del embarazo que le habían metido a la fuerza, casi se desmaya al oír sus palabras. Se desplomó en el suelo, arañándose la garganta para vomitar. Bai Yanyan corrió a consolarla. Al fin y al cabo, una vez la habían obligado a beber agua de mi fregona, así que tenía algo de experiencia. Emperatriz viuda, no tenga miedo. Se siente fatal, pero no le hará daño. La emperatriz viuda la apartó furiosa, sintiéndose claramente incómoda. Senté el tazón vacío, me di la vuelta rápidamente y me marché. El sistema le contó rápidamente a ese Yel lo sucedido. Frunció el ceño. Madre, no debiste haberle dado esa sopa a la emperatriz. La viuda levantó la cabeza de golpe, chillando. No la bebió. Lo hice. Eso fue un desafío flagrante, un intento de hacerme daño. Debes meterla en el calabozo inmediatamente. Casi me resbalo en mi prisa por escapar. Mentalmente tracé una ruta de escape completa. Recoger a mis padres y huir al sur, lejos del alcance imperial. Pero ese Eyel, con total calma, dijo: mamá, ya estás entrada en años. Un poco de sopa anticonceptiva no te hará daño. ¿Cómo se puede llamar a eso intento de asesinato? ¡Qué piedad filial de primera, amigos! Incluso las viudas se desmoronaron. ¿Qué acabas de decir? Ese Yel no respondió. En cambio me tomó de la mano, ignoró las caras de asombro de todos y nos sacó del palacio Sinan. Había estado a punto de correr por mi vida, pero ahora esos pensamientos se desvanecieron al mirar su mano sujetando la mía. ¿Conmovida? Quizás un poco, pero no mucho. Entonces el sistema activó la alarma. Anfitrión, dile que no vuelva a ver a la emperatriz viuda. Grita. ¿Y si de verdad nunca va? Madre se pondrá furiosa. No lo dejará pasar. Sistema, idiota. Si dices eso, se conmoverá por tu consideración y tomará la iniciativa para llegar a un acuerdo. Eso solucionará el problema de la suegra. Entrecerré los ojos. ¿Intentas lavarme el cerebro, eh? Claro que sí.
Se volvió hacia mí y gritó: «De ahora en adelante, si la emperatriz viuda te llama y no quieres ir, no vayas. Yo me encargo». Asentí. «Bien. Entonces no iré». «Grita». Sus labios se crisparon. Así no se suponía que fuera. Sistema, yo tampoco lo sé. 10. De vuelta en el Palacio de la Astucia, noté algo. Después de ese incidente nadie volvió a molestarme. Debió de decirle algo a la emperatriz viuda. Pero vivir en palacio se hizo cada vez más difícil. No podía comer bien. En casa podía comer lo que quisiera, cuando quisiera. Pero aquí cada comida tenía que pasar por pruebas de intoxicación y de sabor. Para cuando por fin me llegó la comida, estaba helada. Durante 5 o 6 días seguidos, no había probado ni una sola comida caliente. Esto no podía seguir así. Una noche el hambre me despertó de nuevo. Desesperada, corrí furiosa a la cocina imperial. En cuanto entré, agarré harina y empecé a amasar. Algunos chefs imperiales intentaron ayudar, pero los deseché con un gesto. No hace falta. Lo haré yo mismo. Esta noche comería un tazón humeante de fideos. Los amasé, los enrollé, los estiré, los sumergí en agua hirviendo, les espolvoreé cebolletas y les eché un chorrito de salsa de soja. El aroma me impactó. Casi se me llenaron los ojos de lágrimas de alegría. Lo devoré con los palillos volando y las lágrimas corriendo de pura felicidad. Después de acabarme 3 tazones, salí, panza arriba, y me deleité al sol en la puerta. Mi doncella entró corriendo, nerviosa. «Su Majestad, ¿qué hace aquí? Hoy es el cumpleaños del emperador. Todos traen regalos». ¿Era el cumpleaños de Cielín? Me quedé atónito. ¿Qué están regalando? El ministro de Hacienda envió coral rojo de los mares del sur. Un diputado envió una perla luminosa. El gran Tudor regaló un pergamino de caligrafía. Todo de gran valor. Sonaba vibrante. Salté ansioso. «Vamos a ver». La criada me miró con curiosidad y luego preguntó: «Su Majestad, ¿dónde está su regalo? ¿Puedo llevárselo?» «No tengo». Extiendo las manos. Ni siquiera sabía que era su cumpleaños. ¿Cómo iba a haber preparado algo? Mejor no regalar nada. Al fin y al cabo ni siquiera quería este puesto de emperatriz. Pero ir con las manos vacías me parece inapropiado. Tienes razón. Volví a la cocina. Antes, había hecho demasiada masa. Todavía quedaba media olla de fideos. Dejarla sería un desperdicio. Rápidamente eché un poco en un tazón y lo saqué. Los ojos de la criada se iluminaron. «Su Majestad, ¿va a regalarle fideos al emperador?» «No, esto es para mí». «Criada». «Pero ya te comiste 3 tazones». Negué con la cabeza. «Ja. Eso no fue nada». 11. El jardín imperial bullía de actividad. Oficiales y concubinas se habían reunido, turnándose para entregar elaborados regalos. Cielín permanecía sentado fríamente en el trono del dragón, con la mirada entreabierta y un aire de total desinterés. Ni siquiera la perla luminosa del tamaño de un puño despertó la más mínima alegría. El homenaje por el cumpleaños de Jenian era un baile. Giró y guiñó un ojo con tanta agresividad que casi se le acalambra el ojo, pero ni una sola mirada de Cielín se posó en ella. Justo cuando terminaba su baile, llegué con fideos en la mano. La emperatriz viuda me vio y de inmediato se burló con una voz que destilaba sarcasmo. «¡Qué grandes herederos, Su Majestad! ¿Acabas de llegar?» Te sentaste tranquilamente junto a Cieliniel. Yo estaba en la cocina imperial, atiborrándome. Apenas sentado, saqué los palillos, listo para presenciar la entrega de regalos mientras disfrutaba de mi 4.º plato de fideos. Pero cuando Cielín vio lo que sostenía, abrió mucho los ojos. «¿Me hiciste fideos con tus propias manos?» «Yo». Los palillos se congelaron a la mitad. ¿Debería negarlo? Técnicamente no. Pero si lo admitiera ahora, todo el ambiente se derrumbaría. De hecho, este tazón. Antes de que pudiera terminar,
Uno de los chefs se levantó de repente con los ojos llenos de lágrimas. Sí, Su Majestad. La emperatriz se levantó al amanecer, trabajando incansablemente en la cocina para prepararle este plato. Realmente conmovedor. Yo. Bueno, no me equivoqué, supongo. Pero pensaba comérmelo yo también. El sistema respondió de inmediato. Este es un plato de fideos de la longevidad, hecho para su amado. Un símbolo de deseo de larga vida. Si no le importara, ¿cocinaría con sus propias manos? Piénsalo bien. Negué con la cabeza furiosamente. No difundas rumores, sistema. En realidad, este tazón. Pero Cielin lo miraba fijamente con los ojos empañados. «Inyuan, ¿puedo comerlo? ¿De verdad podría negarme?» Todos los funcionarios del jardín me observaban. Sin otra opción, lo empujé hacia él. «Si quieres, adelante. Come, come. ¿Quién podría detenerte?» Tomó el tazón y mientras comía, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Sorbiendo los fideos con una mano, limpiándose los mocos y las lágrimas con la otra, terminó hasta el último sorbo, lamiendo el tazón hasta dejarlo limpio como un perro hambriento. Este es el mejor regalo que he recibido. ¿Todas esas joyas y tesoros? No les había dedicado ni un vistazo. 12. Desde que ascendió al trono, Cielin había gobernado con una decisión implacable, con métodos astutos y despiadados. Pero cuando los 9 príncipes luchaban por la sucesión, él había sido el más débil de todos. Incluso la actual emperatriz viuda solo había apoyado a su hermano gemelo mayor, Xiaoxian. Aunque eran gemelos, la diferencia de trato era abismal. Como hijo mayor, Xiaoxian fue nombrado príncipe heredero desde muy joven. Tanto el difunto emperador como toda la corte depositaron sus esperanzas en él, e incluso la emperatriz viuda le mostró un favoritismo descarado. En cambio, Cielin, descartado e ignorado, fue tratado como si no existiera. Otros príncipes al menos contaban con el apoyo de concubinas o funcionarios. Cielin se encontraba completamente solo. No fue hasta hace unos años, cuando Xiaoxian murió durante un viaje secreto entre la gente común, sin que su cuerpo se recuperara, que Cielin ascendió repentinamente al poder, asombrando a todos con la fuerza de su ambición y sus recursos, y reclamó el trono. En más de 20 años sin el cariño de sus padres, nadie le había preparado un simple plato de fideos de la longevidad. No es de extrañar que ahora estuviera tan conmovido. Los cortesanos, todos políticos veteranos, captaron de inmediato su reacción y lo adularon con todas sus fuerzas. Su Majestad y Su Majestad son el ejemplo perfecto del verdadero amor entre marido y mujer. El regalo de la emperatriz es invaluable, profundamente sincero, verdaderamente precioso. Quise acurrucarme y cavar un hoyo con los dedos de los pies. Una mirada a Cielin, madre mía. El hombre que se decía despiadado y severo ahora sonreía como un girasol, con la boca tan abierta que casi chocaba con el sol. Totalmente encantado. Excelente, excelente. Bien dicho. Todos serán generosamente recompensados. Eso hizo que toda la corte sonriera de oreja a oreja. Mientras observaba cómo se repartían rollos de seda fina y montones de oro y joyas a los funcionarios, mis ojos casi se pusieron verdes de envidia. ¿Y qué hay de mi recompensa?, pregunté. Cielin me dirigió una mirada larga y sombría, luego se acercó más, con voz baja y extrañamente tímida. Esta noche honraré tu cama. ¿En serio? ¿Esa es tu idea de recompensa? Pequeño tirano desagradecido. 13. Cuando el banquete de cumpleaños finalmente terminó, Cielin aún sostenía el cuenco como si fuera un tesoro invaluable. Mientras tanto, cada vez más gente entregaba regalos al Palacio de la Astucia. Miré el patio repleto de joyas y tesoros y me dieron ganas de llorar. Mi plan original era entrar en palacio, hacer que Cielin me odiara cuanto antes y conseguir que me revocaran el título de emperatriz para poder volver a casa. Pero después de solo unos días, porque sentía que me estaba volviendo cada vez más favorecida. ¿Qué demonios hice bien? ¿Podría deshacerlo? Todavía estaba rumiando cuando entró una doncella radiante. Su Majestad, el canciller le ha enviado otro regalo. Sobresaltado me puse de pie de un salto. Dile que no estoy. Y antes de que pudiera decir nada más,
salí corriendo del Palacio de la Astucia y corrí directo al Jardín Imperial, temeroso de que alguien me persiguiera. Acababa de llegar al lago cuando vi entrar a la emperatriz viuda y a Bai Yanyan. Rápido como un rayo me escondí tras una rocalla y escuché sus voces. ¿En qué demonios estaría pensando su majestad? Ensayé ese baile con tanto esmero, pero no le gustó nada. En cambio, prefiere que esa mujer le traiga un plato de fideos. ¿Qué tiene de bueno eso? Bai Yanyan frunció el ceño con expresión agria. En el banquete de cumpleaños de Xialin, mi plato de fideos se había robado el protagonismo, mientras que ella bien podría haber sido invisible. Por supuesto, no pudo soportarlo. La emperatriz viuda le dio una palmadita en la mano para consolarla. Ni siquiera yo puedo adivinar qué pasa por la mente del emperador. ¿Qué le ve siquiera? Esa mujer no tiene ninguna cualidad que la redima. ¿Cómo podría ser emperatriz? La emperatriz viuda resopló burlándose. Al emperador simplemente le gustan las lunáticas como ella. Arqueé las cejas. Disculpa, ¿podrías no decir la parte tranquila en voz alta? Me alejé de puntillas a punto de escabullirme, cuando Bai Yanyan añadió de repente, no es la única que puede actuar como un loco. Yo también puedo. ¿Qué? Me quedé paralizada a medio paso. Espera. No me digas que hablas en serio. Resulta que Bai Yanyan sí era una mujer de acción. Esa misma noche, durante un banquete con enviados extranjeros, perdió la cabeza. 14. La escena se sumió en el caos. Los enviados habían viajado miles de kilómetros trayendo tributos, y Xielin ofrecía un gran banquete en su honor. Cuando Bai Yanyan atacó de repente, volcó una mesa entera y le lanzó puñados de hojas de verduras a la cara. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. ¿En serio? ¿De verdad lo hiciste? El rostro de Xielin se volvió negro como el fondo de un caldero, con la furia arremolinándose a su alrededor como una tormenta. Rechinó los dientes audiblemente. Bai Yanyan, ¿qué crees que estás haciendo? Bai Yanyan parpadeó al mirarlo. Su Majestad, esta es una actuación especial que preparé. Solo quiero que el enviado se sienta entretenido. La voz de Xielin destilaba hielo. ¿Entretenido? Ah. Date la vuelta y míralo. Ya está prácticamente muerto. El enviado, de más de 70 años, con la barba blanca como la nieve, acababa de ser atacado con verdes a su edad. El pobre hombre se convulsionaba, echando espuma por la boca, a punto de ver a sus antepasados. La furia de Xielin amenazaba con volar el techo de la sala. Sus palabras eran tan afiladas como cuchillas. Bai Yanyan, te has deshonrado ante la corte. Insultaste a un enviado. A partir de ahora, estás confinado al Palacio Sinain. Sin mi permiso, no puedes salir ni un solo paso. El pánico se dibujó en el rostro de Bai Yanyan. Esto no se parecía en nada al resultado que esperaba. ¿Por qué? Cuando se vuelve loca, te gusta. Incluso la nombraste emperatriz. Yo también me vuelvo loca, así que ¿por qué castigarme? Me miró con saña. Para ser justos, yo también quería saber la respuesta. Xielin espetó. Tonterías. ¿Cómo podrías comparar? ¿Cuál es la diferencia?, exigió, preguntando exactamente lo que yo estaba pensando. Porque la emperatriz está loca de remate, dijo Xielin rotundamente. Realmente loca. Ninguna medicina puede curarla. Aunque alguien quisiera imitarla, no podría. Yo. ¿Podrías callarte ya? Al final los médicos imperiales tuvieron que llevarse al enviado. Bai Yanyan, sollozando, fue arrastrada a su confinamiento. Ministros y concubinas se marcharon, hasta que solo quedamos Xielin y yo en el gran salón. Me quedé mirando la mesa volcada, con el corazón dolido por los platos desperdiciados. Cada grano de arroz requiere mucho trabajo. Por eso cuando me comporto como un loco nunca vuelco las mesas. Aún así, tal vez se pudiera rescatar algo de esa comida. Justo entonces Xielin me tomó la mano de repente, con una expresión extrañamente tímida. Inyuan, no te preocupes. Su locura no se compara con la tuya. Solo tengo ojos para tu tipo de locura. Abrí la boca y la volví a cerrar.
Buenas noticias. Cielín por fin se dio cuenta de que estaba loco. Malas noticias. Estaba demasiado metido en ello. 15. Una semana después del banquete, llegó una carta de casa. En cuanto lo abrí, mi madre me instó a regresar. Injuan, ¿qué haces en palacio? ¿No habíamos acordado que una vez que entraras, le ganarías la antipatía del emperador para que te enviara de vuelta? ¿Por qué nos envía cada vez más regalos? Ayer incluso envió un carruaje lleno de cosas. Oí que hace unos años, cuando el emperador acababa de ascender al trono, también colmó de regalos a la familia de cierto ministro. 2 meses después, sacó a ese hombre a rastras y lo ejecutó. Tu padre y yo estamos muertos de miedo. El emperador cambia de humor de forma impredecible. Favorecido hoy. Descartado mañana. Piensa en algo rápido. Intenta volver a casa antes del Festival de los Faroles y reunámonos en familia. Estaba aún más ansioso que ellos. Quería volver cuanto antes, pero hiciera lo que hiciera, a Xiaolin parecía gustarle. ¿Qué se suponía que debía hacer? Si copiaba la maniobra de Bai Yanyan y le tiraba comida, ¿se enojaría y me echaría? Me imaginé la escena, y sinceramente si lo hacía, Xiaolin probablemente sonreiría, abriría la boca y se la comería, pensando que lo estaba alimentando. Sí. Es muy posible. Estaba paralizada. Lo pensé todo el día y no se me ocurrió ningún plan hasta después de cenar, cuando Xiaolin volvió a aparecer. Me apoyé en la puerta, intentando que no entrara. ¿Tú otra vez? Xiaolin, no te dije que vendría a verte hoy. No tienes memoriales que revisar. Se pegó a la puerta, asomando su cara sonriente por la rendija. Ya terminé temprano solo para poder verte. ¡Guau! ¡Qué bribón tan listo! Las doncellas del palacio a lo lejos no dejaban de mirarme de reojo. Abrí la puerta a regañadientes. Te dije que golpeo a la gente mientras duermo. Si quieres quedarte está bien, pero solo puedes dormir en el pequeño sofá. Xiaolin suspiró suavemente con voz suave. No importa. Mientras pueda estar con Injuan, dormiré incluso en el suelo. Lo miré con cariño y asentí sin expresión alguna. Luego duerme en el suelo. Se quedó paralizado ante mi respuesta. Entonces lo oí murmurar mentalmente al sistema. Sistema, ¿no dijiste que si decía eso, le daría pena y me dejaría dormir en la cama? El sistema estaba aún más asustado que él. Sí. ¿No le duele la conciencia? Gracias por preguntar. No solo no me duele, sino que me siento de maravilla. 16. La lámpara se apagó y las cortinas de gasa de la cama se bajaron. Me quedé en la cama, completamente despierto, pensando solo en cómo escapar. No soportaba otro día en este maldito palacio. En el pequeño sofá al otro lado de la habitación, la alta figura de Xiaolin parecía apretada. Solo cabía acurrucándose un poco. Oí que tu familia te envió una carta hoy. Me dio un vuelco el corazón. Así que nada en este palacio se le escapaba. Si alguna vez veía lo que realmente estaba escrito dentro, estaría perdido. Mantuve la cautela, respondiendo a medias. Mis padres dijeron que me extrañan. Ya casi llega el Festival de los Faroles. Como no puedo ir a casa este año, no podré preparar dumplings Yuan Shao con ellos. ¿Preparar Yuan Shao? ¿Tu familia los prepara todos los años? Parecía sorprendido. ¿Nunca los has preparado? No. Tras una pausa, añadió con tristeza, una vez vi a mi madre y a mi hermano mayor prepararlos. De repente recordé que Xiaolin también había sido lamentable. Rara vez había disfrutado de esos cálidos momentos familiares. Entonces de repente preguntó, Injuan, ¿quieres ir a casa? Por supuesto. Respondí sin dudarlo. Lo soñé. Estaba a punto de dejarme ir a casa. Pero antes de que pudiera tener demasiadas esperanzas, la voz del sistema sonó. No la dejes salir del palacio. Si sale, seguro que huirá. Y entonces perderás a tu esposa. Las mujeres deberían estar encerradas en el palacio sin salir jamás. Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que me dolió.
¿Qué clase de sistema inútil y basura era este? Y efectivamente Xiaolin se quedó callada, negándose a decir más. Maldita sea. Estúpido sistema. Arruinando mi juventud. Unos días después estaba tomando el sol en el patio cuando Xiaolin entró corriendo, con la alegría reflejada en su rostro. «In Yuan, ¿no querías ver a tu familia? Hoy las puertas del palacio están abiertas. Te concedo permiso para ir a reunirte con ellos». Me levanté de la silla de golpe como una carpa. ¿En serio? Él asintió con una sonrisa. Me apresuré a empacar, metiendo todos mis bocadillos y joyas favoritas en un paquete, me lo cargué al hombro y salí corriendo. Xiaolin me agarró del brazo. «¿Vas sola? No necesito doncellas ni eunucos. Puedo cuidar de mí misma». Ante eso, su expresión se complicó. Tras un momento de vacilación, preguntó tomándome la mano. «¿No me llevarás contigo?» Miré sus ansiosos ojitos de cachorrito, intentando suavizar el tono. «Probablemente no, mi casa es muy pequeña». Claro que intentaba alejarme de él. ¿Por qué demonios lo traería conmigo? Pero Xiaolin dijo con seriedad, «Ahora eres mi emperatriz». ¿Por qué me importaría? Porque sí. De ninguna manera lo arrastraría, ni en esta vida. Estaba lista para luchar con uñas y dientes, tal vez incluso llorar, gritar y amenazar con ahorcarme. Media hora después iba camino a casa, con Xiaolin pisándome los talones. ¿Ves? Si persistes lo suficiente, cualquier obstáculo se puede superar. 17. Mi padre fue viceministro del Tribunal de Revisión Judicial, de 4º grado. Nuestra pequeña residencia en la zona sur de la ciudad era modesta y sin pretensiones. En cuanto crucé la puerta, mi madre me abrazó y rompió a llorar. No había visto al emperador antes, así que no tenía ni idea de que el hombre detrás de mí era Xiaolin. «In Yuan, ¿por fin lograste librarte del emperador?» «Xiaolin. No pensé que sería tan fácil engañarlo». «Xiaolin. Es realmente estúpido». «Xiaolin. Excelente». «Madre, por favor, deja de hablar. Solo toma la genealogía familiar y deja que el emperador corte un par de cabezas por diversión». Entonces salió papá. Reconoció a Xiaolin al instante, su rostro cambió en un instante. Casi lo derriba con la rapidez con la que se abalanzó. «Su Majestad, ¿qué? ¿Qué lo trae por aquí?» Con las manos entrelazadas a la espalda, Xiaolin se erguía orgulloso y majestuoso. «Vine con la emperatriz a visitarte». «¿Es el emperador?» De repente mi madre recordó todo lo que acababa de decir. Aterrada, se giró y lo miró fijamente. Mi madre, con cara de confusión. Xiaolin al teléfono. Y entonces zas. Se desmayó. La llevamos de vuelta a su habitación. Después de un buen rato por fin despertó. Sus ojos recorrieron a su alrededor, confirmando que Xiaolin se había ido. Entonces me agarró la mano. Pensé que de verdad lo habías dejado. ¡Qué alegría desperdiciada! Negué con la cabeza. Ja. Imposible. Completamente imposible. ¿Pero por qué vino el emperador? Dijo que quería hacer Yuan Shao con nosotros. Insistió en venir. Madre guardó silencio y luego preguntó con gravedad, ¿estás seguro de que está aquí para convertirnos en Yuan Shao y no para convertirnos en Yuan Shao? Tienes razón. Hacer una cosa u otra, le daba igual. Rápido, esconde el libro de genealogía antes de que decida ejecutar a todo nuestro clan. Le di una palmadita en la mano, intentando consolarla. No te preocupes, madre. Nuestro clan solo somos 3. Aunque quiera ejecutar a 9 generaciones, no tiene suficientes personas para hacerlo. Apuesto a que no lo vio venir. ¡Pum! Se desmayó otra vez. El problema con la edad es que se desmaya con demasiada facilidad. Cuando despertó por segunda vez, la ayudé a salir al patio. Los sirvientes ya habían preparado todos los ingredientes para Yuan Shao. Era la primera vez que Xiaolin veía semejante desorden. Quedó atónito. De pie con las manos a la espalda, fijó la mirada en la mesa con gravedad, como si estuviera a punto de conquistar el mundo.
Nadie se atrevió a animarlo. Curioso, ¿te acercaste? ¿Crees que si me miras con la mirada, los dumplings se enrollarán solos? Respondió con seguridad, no sé cómo hacerlos. El desdén en la mirada de madre era casi desbordante, pero por respeto. Ella se contuvo. Su Majestad, venga. Le hice señas para que se acercara, agarré un poco de masa, hice una bola y se la mostré. ¿Entendido? Asintió. Tiré la masa a un lado, me dejé caer y empecé a dar órdenes. Pues date prisa y prepáralas. Prepara 2 porciones, yo también quiero. El trabajo gratis no debe desperdiciarse. Enseguida Xiaolin estaba resoplando, dándole forma a los dumplings con mucho entusiasmo. Papá y mamá no planeaban ayudarlo, pero al ver lo serio que era, empezaron a ofrecerle consejos de vez en cuando. El ambiente se fue animando poco a poco. Al anochecer, Xiaolin me trajo un tazón con orgullo. Sin yuan, estos yuan sao fueron hechos con mi corazón. Su túnica aún estaba cubierta de harina blanca, toda su dignidad imperial había desaparecido. Claramente el sistema le había inculcado esa idea. Qué lástima que ese truco ya no funcionara. Me reí, tomé el tazón y la cuchara y miré dentro. Los dumplings tenían forma de corazón. Ah, ya veo. Jugamos a eso. Me comí 3 tazones enteros en el acto. 18. La feria de faroles en el mercado empezó al anochecer. Cuando traje a Xiaolin, las calles ya estaban abarrotadas de gente. Innumerables faroles iluminaban la noche, e incluso los transeúntes llevaban los suyos, cada uno único y deslumbrante. Los puestos de faroles estaban especialmente abarrotados, con los clientes apiñados. Estábamos esperando en la fila cuando se desató un repentino alboroto. Varios guardias se abrieron paso entre la multitud, despejando bruscamente el paso a un joven amo regordete y arrogante. Sin la menor vergüenza, intentó pasar al frente. Algunos ya llevaban media hora esperando. Empujados a un lado, maldecían con rabia. Pero el joven amo solo infló el pecho. Mi padre es el famoso general de caballería. En cuanto dijo esto, aunque no quería, todos guardaron silencio y no se atrevieron a discutir. El rostro de Xiaolin se ensombreció al instante. ¿Solo porque su padre es general de caballería se cree capaz de actuar con tanta desfachatez? Haré que la Guardia Imperial le dé una lección. Mientras hablaba, sacó una flecha de señales, listo para convocar tropas. Lo detuve rápidamente. No había necesidad de armar tanto alboroto. Era solo una linterna. Si convocara a los guardias imperiales, la feria de los faroles estaría arruinada para todos esta noche. Xiaolin frunció el ceño. Pero es demasiado arrogante. Antes de que pudiera terminar, caí al suelo con la lengua fuera, y me arrastré hacia adelante como un rayo. El joven amo seguía burlándose. Sí, me estoy colando. ¿Qué puedes hacer al respecto? Si no estás contento, golpéame. Anda, golpéame. Es la primera vez. Nunca había oído a nadie rogar por ello así. Así que cogí un ladrillo y se lo di en la frente. ¡Pum! 19, por favor, llámame Bodhisattva viviente. Después de todo, nada me hace más feliz que ayudar a la gente a cumplir sus deseos. Mirando a este joven atónito amo, asentí con satisfacción. Otra buena acción hoy. Este matón había confiado durante mucho tiempo en el poder de su padre para atormentar a hombres y mujeres por igual, y nadie se atrevía a resistirse. ¿Quién hubiera pensado que hoy realmente conseguiría lo que pedía? Agarrándose la cabeza, se levantó a toda prisa. ¿Quién era? ¿Quién se atrevió a golpearme? Aún arrastrándome a gatas, agarré el ladrillo de nuevo con el pelo cayéndome en un lío sobre la cara. Solo a uno lo vi, brillando fríamente. Bajo la luz roja de la linterna, debí de tener un aspecto aterrador. ¿Te di? Claro que sí. Tengo que esperar un día propicio. Me miró y gritó. ¡Fantasma! ¡Hay un fantasma! Gritando salió disparado, solo para tropezar y caer de bruces en el suelo. Gimiendo se levantó a trompicones y huyó aterrorizado. La multitud estalló en vítores. Eres increíble.
Por fin alguien le dio una lección. Señorita, quizás deberías dejar de lado tus poderes. Nos estás asustando a nosotros también. Me volví esperanzado hacia Cielin. Bueno, ¿ya tienes suficiente miedo? ¿No quieres anular mi título de emperatriz y enviarme a casa? Pero entonces el sistema intervino. ¿Ves? Tu esposa te está bailando otra vez. ¿No es hermoso? Cielin me miró fijamente y luego apartó la mirada tímidamente. De hecho, cuanto más lo miro, más bonito me parece. Nadie más podría lograrlo. Cielin, después de estar soltera tanto tiempo, hasta la locura empieza a parecer elegante. Este hombre era realmente imposible. 20. Después de la feria de los faroles, Cielin me instó a regresar al palacio. Si quieres volver a casa, te acompaño. Forcé una risa seca y no dije nada. Pero después de ese viaje a casa, la vida en palacio se sentía aún más sofocante. Demasiadas reglas. Nada como la libertad de mi casa. Lo pensé mucho y decidí sincerarme con Cielin. Durante las últimas semanas, no había sido tan difícil como decían los rumores. Como no se me ocurría otra solución, quizás si se lo pedía directamente cancelaría mi puesto de emperatriz y me dejaría ir. Así que me apresuré a ir al palacio Qianqing. Pero Cielin no estaba. El emperador se reunió con el general de caballería en el estudio. Un eunuco me lo contó. Aún no ha regresado. ¿Su Majestad desea esperar? ¿El general de caballería? ¿El padre de ese joven y arrogante maestro de la feria de los faroles? Claramente Cielin estaba ajustando cuentas después del incidente. Asentí y deambulé aburrido, hasta que mis ojos se posaron en un estante. Allí, entre relucientes tesoros, reposaba un sencillo cuenco de porcelana azul y blanca. Le resultaba extrañamente familiar. Comparado con el oro y el jade que lo rodeaban, el cuenco parecía opaco e inservible. Ciertamente no es ninguna antigüedad. ¿Qué hace esto aquí?, pregunté. El eunuco sonrió. No lo reconoce su majestad. Ese es el mismo cuenco que usó para servirle fideos a su majestad en su cumpleaños. Después, lo mandó lavar cuidadosamente y ordenó que lo guardaran. Nadie puede tocarlo. Me quedé paralizado, mirando fijamente. Imposible. Era solo un tazón cualquiera que cogí de la cocina imperial. Están por todas partes en el palacio. ¿Y lo trata como un tesoro? Pero es tan común, murmuré. No vale la pena conservarlo. El eunuco rió entre dientes. El emperador dijo que quizás sea un cuenco común, pero lleva el corazón de su majestad. Eso lo hace invaluable. Me quedé allí en silencio mirando el cuenco. En ese momento Cielin entró con sus ropas de dragón. Al verme aturdido, su mirada se suavizó. ¿Inyuan? ¿Qué te trae por aquí? Normalmente nunca iría a buscarlo sola. Yo. Comencé lista para pedirle que cancelara el título de emperatriz. Pero entonces volví a mirar el cuenco y, en cambio, cambié mis palabras. Vine a cenar contigo. Los ojos de Cielin se iluminaron al instante, su alegría era desbordante. ¿En serio? Lo prepararé enseguida. Luego, como si recordara, añadió con tristeza, acabo de ver al general de caballería. Esa noche en la feria de los faroles. Era su hijo. Por complacerlo e incumplir su deber, hice que lo azotaran 50 veces, lo degradaron a tercer rango y le ordenaron que se presentara ante las autoridades en 3 días. Su tono denotaba una crueldad aguda, aunque al volver su mirada hacia mí se suavizó. La túnica de Fénix para tu entronización está casi terminada. Mañana vamos a verlo juntos. Su rostro rebosaba expectación. 21. Pero al día siguiente no llegamos al patio interior. Al amanecer, los guardias trajeron una noticia impactante: el expríncipe heredero, Xiaxing, había regresado. Xiaxing era el hermano mayor de Xialin, el más querido por la emperatriz viuda y los funcionarios. Años atrás, se cayó de un precipicio y desapareció. Ese precipicio no tenía fondo. Todos creían que estaba muerto. Pero después de 3 largos años, había reaparecido, sano y salvo.
En cuanto lo supe, corrí al palacio sin Nin. Dentro vi a la emperatriz viuda sirviendo comida a Xiasen con cariño, practicando cada movimiento como si lo hubiera hecho incontables veces. 3 años antes de su caída, Xiasen había sido su favorito. Ahora que había regresado, nada había cambiado. Ella todavía lo mimaba, alimentándolo y limpiándole la boca. Xialin nunca había recibido semejante trato. El calor de la habitación se congeló en cuanto la emperatriz viuda me vio. Su sonrisa se desvaneció y su rostro se endureció. ¿Qué haces aquí? Xiasen se giró y me despidió con un suspiro. ¿Así que esta es la emperatriz de mi hermano menor? La emperatriz viuda resopló con fuerza. Tu hermano no tiene ojo para la gente. Incluso su elección de emperatriz es vergonzosa. Esas palabras fueron un insulto flagrante para Xialin, ahora emperador. Pero Xiasen solo sonrió con sorna, con desdén en el rostro. Era típico de él. Con solo 2 frases desestimó a Xialin. Cuando Xialin llegó, lo primero que hizo fue mirarme y luego posar la vista en Xiasen. ¿Dónde has estado estos últimos 3 años? Mis guardias registraron ese acantilado de arriba abajo y no encontraron rastro de ti. Xiasen ni siquiera se levantó para saludarlo y respondió con aire despreocupado. El río me arrastró río abajo. No fue difícil encontrarme. Quizás los guardias obedecían órdenes de alguien, no de traerme de vuelta. La insinuación flotaba con fuerza en el aire. Bien podría haber acusado directamente a Xialin. La sala quedó en silencio. Finalmente la emperatriz viuda lo interrumpió. Su voz era grave como si impartiera sabiduría. Emperador, Senger es su hermano mayor. De no ser por su accidente nunca habrías conseguido el trono. Ahora que ha regresado sano y salvo, debes tratarlo bien. Xialin entrecerró los ojos y su voz era grave y amenazante. Por supuesto que lo haré. 22. El regreso de Xiasen a través de todo el palacio en medio del caos. En aquel entonces, como príncipe heredero, era quien tenía más posibilidades de heredar el trono. Ahora que había regresado con vida, mucha gente empezó a animarse de nuevo. En los días siguientes se pavoneaba por el palacio como si fuera suyo, e incluso Xialin parecía extrañamente indulgente con él. No tardaron en extenderse los rumores. Xiasen era el príncipe heredero designado por el difunto emperador. De no haber sido por el accidente, habría sido el quien ascendiera al trono. Ahora que ha regresado sano y salvo, el trono debería retornarle legítimamente. Primero los mayores, después los menores. El hermano mayor del emperador debería ser el gobernante. El emperador actual es de naturaleza despiadada. Xiasen sería una opción mucho mejor. Justo cuando escuchaba estos rumores, llegó una carta de casa. Xiasen ha regresado y sin duda luchará por el trono. Incluso la emperatriz viuda lo apoya. La corte está dividida y todos toman partido. El poder del emperador está menguando y podría perder. Si eso sucede, estarás en peligro. Ya hemos llegado a acuerdos con los guardias del palacio. Esta noche te acompañarán a la salida. Corre lo más lejos que puedas. Si hubiera sido antes, me habría alegrado muchísimo y habría empacado mis cosas inmediatamente. Pero ahora, con esa carta en la mano, no me moví. Si Xiasen realmente se convertía en emperador, Xialin sin duda sería destruida en cuerpo y alma. ¿Debería simplemente huir? Pensé en ese sencillo tazón de fideos de porcelana cuidadosamente guardado en el estante del emperador, y por alguna razón, mi corazón vaciló. Esa misma noche tarde el pequeño eunuco que siempre estaba al lado de Xialin vino a verme con un decreto secreto. Su Majestad me ordena que se lo traiga. Ha ordenado que los guardias lo escolten fuera del palacio esta noche. ¿Quiere que me vaya? Normalmente dijera lo que dijera, Xialin se negaba a dejarme ir. Casi quería atarme a su cintura. ¿Y ahora me enviaba a casa en secreto? Su Majestad, por favor, apresúrese a empacar, instó el eunuco. Me levanté bruscamente, pero en lugar de recoger mis pertenencias, salí directamente. Su Majestad, el carruaje espera en la puerta. ¿A dónde va? A buscar a Xialin. El pequeño eunuco casi se desmaya. Nadie podía llamar al emperador por su nombre.
Pero claro, si era la emperatriz, quizás no habría problema. 23. La rebelión es mi especialidad. Todos me dijeron que me fuera, así que por supuesto me negué. Al llegar al palacio Qianqing, escuché a Xiaolin hablando con el sistema. Sistema, no deberías despedirla. Es tu única esposa. Con la personalidad de Qianqing Yuan, si huye no volverá jamás. Xiaolin, es precisamente porque es mi única emperatriz que debo protegerla. Mantenerla aquí es demasiado peligroso. Estaba desobedeciendo el sistema otra vez. Arqueé una ceja y abrí la puerta de un empujón. Xiaolin se sobresaltó al verme. ¿In Yuan? ¿Por qué no te has ido todavía? ¿Por qué debería irme? El palacio está inestable ahora mismo. Quedarte aquí te pone en peligro. Lo interrumpí bruscamente. ¿Por qué tu hermano quiere apoderarse del trono? Una sombra brilló en sus ojos. Ya lo sabes. Todo el palacio está hablando de ello. Incluso si fuera sordo, lo sabría. Entonces deberías comprender aún más lo peligroso que es esto. ¿Estás diciendo que perderás? En lugar de responder, Xiaolin rió arrogante e inflexible, irradiando toda la fuerza de un rey. Claro que no. Entonces no tengo por qué irme. Me senté. Si me quedo, incluso puedo ayudarte. Se quedó paralizado como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Su mirada se suavizó al instante. Justo cuando estaba a punto de hablar, el sistema intervino. Chen Xingyuan es solo una mujer. ¿Qué puede hacer? ¿Y si te arrastra? Su Majestad, debería encerrarla en el Palacio de la Astucia ahora mismo para que no cause problemas. Exclamé. Sistema, cállate. Sistema, cállate. ¿Cómo podría? Espera. ¿Me oyes? El sistema se quedó en silencio, en shock. Incluso Xiaolin me miró con los ojos muy abiertos. Puse los ojos en blanco. Claro que te oigo. Ya te he aguantado bastante soltando malas ideas a diario. Cuando los adultos hablan, los sistemas deberían callarse. Sistema, ¿desde cuándo me oyes? Desde el banquete de selección. Te oí hablar con alguien y de repente me vino a la mente la palabra sistema. El rostro de Xiaolin se puso rojo como un tomate, repentinamente inquieto. Entonces también lo oíste decir, ¿eres mi emperatriz? Sí. Palabra por palabra. Se puso aún más nervioso, perdió todo su aire dominante y me agarró la mano a toda prisa. In Yuan, diga lo que diga, lo digo en serio. Eres mi emperatriz. Estaba tan ansioso que olvidó llamarse Zen. Sistema no mentía. Chen Yuan es realmente la única emperatriz. Cállate. Ladré con frialdad, imponiendo la ley. De ahora en adelante seguirás mis órdenes. Si vuelves a decir tonterías te mataré. El sistema tembló. Frente a Xiaolin, todo era arrogancia. Frente a mí, un cobarde como un ratón. Lo siento, Majestad. Me equivoqué. Perdóname. Mucho mejor. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó Xiaolin con humildad. Toqué el mapa del palacio sobre la mesa. Déjame infiltrarme en el campamento enemigo. Entonces podremos atacar desde dentro y desde fuera. 24. Xining Palace. Desde su regreso, Xia Zheng se había alojado allí. Al acercarme vi muchos rostros desconocidos. Los eunucos parecían demasiado corpulentos para ser eunucos de verdad. Era evidente que eran guardias disfrazados. Era evidente que Xia Zheng y la emperatriz viuda ya estaban haciendo preparativos. Me volví cauteloso con la intención de investigar sus planes. Pero cuando pedí audiencia, fue el propio Xia Zheng quien salió a recibirme. ¿Qué momento, emperatriz? Estaba a punto de buscarte. ¿Querías algo de mí? Se acercó casi presionándose contra mí. Nada en absoluto. ¿Puedo simplemente desear conectar contigo? Me miró con ojos desorbitados. Capté cada mirada. Tras observarlo un momento, le pregunté secamente, ¿tienes calambres en los ojos? Su sonrisa se detuvo.
De repente me tomó la mano y la apretó contra su pecho. Dime, ¿qué sientes? Siento que tu corazón late de forma irregular y tus riñones están débiles. Deberías reducir la dosis. Siasen casi se derrumba en el acto. Mujer, ¿por qué eres tan inmóvil? Me reí. He estado entrenando con Xialin y su sistema todo este tiempo. ¿Y crees que puedes conmigo? Por favor. Eres solo una galletita. Tus truquitos no funcionarán conmigo. Mi corazón ya está cerrado. Su expresión se endureció y apartó mi mano. Bien. Entonces hablemos claro. Quiero tu ayuda. Dejó de actuar y fue directo al grano. ¿Has oído los rumores en el palacio? El trono fue mío desde el principio. Ahora que he regresado, debería serme devuelto. Sé que nunca has querido ser emperatriz. Quédate a mi lado y cuando todo esto termine, te dejaré ir. Mantuve la calma. ¿Y cómo podría ayudarte exactamente? Le gustas a Xialin. Él no te protege. Si alguien puede atacar, eres tú. Y si me niego, no esperes salir de aquí con vida. Se burló. Chenin Yuan, piénsalo bien. Lo que Xialin pueda darte, yo también puedo. Bajé la mirada y pensé un momento. Tú mismo lo dijiste sin vueltas. No me arrepentiré de mi palabra. Bien. Me puse de pie lentamente. A Xialin le gusta verme bailar. Así que déjame bailar para ti también. 25. Me volví loco en el acto. No hace falta ensayar. Mientras tengas un sueño, cualquier lugar puede ser un escenario. El peinado que las criadas habían pasado una hora arreglando por la mañana se deshizo en un instante. Me desplomé en el suelo, gritando y retorciéndome, arrastrándome como en una pesadilla. ¿Soy bonita cuando bailo? Lo suficientemente emocionante, grité mientras me abalanzaba sobre él. A Xiasun casi se le salen los ojos de las órbitas. Podría ser un príncipe y haber visto muchos bailes cortesanos, pero nunca había visto nada igual. Gritó como un cerdito. No vengas. No vengas. ¿Solo eso te asusta? Ja. Demasiado joven. Todavía soy demasiado joven. Si fuera Xialin, no le daría miedo. Probablemente incluso diría que estoy guapísima. La emperatriz viuda llegó corriendo al oír los gritos. Justo cuando se agachaba para ayudar a Xiasun a levantarse, me vio. ¿Qué es eso? Un fantasma. Un fantasma. Le di una bofetada en la cara. Fantasma, mi trasero. Estoy bailando. Mientras tanto, Xiasun seguía gritando a todo pulmón. Madre, ese es Chen Xingyuan. ¿Qué? La emperatriz viuda se quedó atónita. Sabía que estaba loca, pero no tan loca. Xiasun espetó. Es solo una lunática. ¿Qué demonios ves Xialin en ella? Sinceramente, eso es algo que yo también quiero saber. En ese momento los guardias entraron corriendo y me rodearon. Ayudaron a Xiasun a ponerse de pie. El cielo se despejó. La lluvia paró. De repente creyó tener la ventaja de nuevo. Chen Xingyuan, solo eres uno. Tenemos 10. Tenemos la ventaja. Enseñé los dientes con una amplia sonrisa frenética. Mi padre es viceministro de Justicia. ¿Crees que no sé artes marciales? Dicho esto, le arrebaté la espada a un guardia, la blandí con furia por encima de la cabeza y cargué a gatas. Vamos. Morirán todos. Los mataré a todos. Ja, ja, ja. Los guardias entraron en pánico y su formación se derrumbó en el caos. En un instante los había derribado a todos. El resto se dispersó aterrorizado. Esto no es humano. Es un fantasma. Corre. Xiasun y la emperatriz viuda intentaron escabullirse en la confusión. ¡Qué lástima! Corrí hacia adelante y agarré uno en cada mano. Sonriendo entre los mechones de mi cabello, me reí. Kakik, ¿intentas huir? Dije que podías. Xiasun temblaba por completo. ¿Qué vas a hacer?
Afuera, resonaba el sonido de la lucha. Claramente tenía más fuerzas esperando. Ven conmigo. Apreté una en cada mano, apreté la espada entre los dientes y atravesé las puertas. Afuera, la batalla rugía. Los hombres de Siasun y la emperatriz viuda por un lado, y los de Xialin por el otro. Ambos se quedaron paralizados al verme. ¿Qué demonios es eso? ¿Parece una persona? No, son 3 personas. Al darse cuenta de que arrastraba al príncipe y a la emperatriz viuda, los guardias corrieron a perseguirme. No pudieron atraparme. ¿En serio? ¿Cómo pueden 2 piernas vencer a 4? Atravesé el palacio aplastando a los hombres de Siasun y sobresaltando a los de Xialin. Destrucción con igualdad de oportunidades. Desde el palacio Sinang hasta el palacio Qianqing, luché hasta que la espada se me desafiló. Para cuando Xialin irrumpió, ya estaba en el suelo gritando, retorciéndome, arrastrándome como un monstruo. Interrogó ansiosamente a los guardias. ¿Han visto a la emperatriz? Todos negaron con la cabeza. No, emperatriz. Pero si vimos una criatura salir de allí. Sí, nos dio un susto de muerte con el pelo suelto, arrastrándose a 4 patas. Xialin, esa es la emperatriz. ¿Qué? Seguía delirando entre la multitud, toda mi locura contenida de la vida en palacio desapareciendo de golpe. Dios, qué desenfreno tan satisfactorio. Chenin Yuan, se escuchó una voz. Levanté la vista. Era Xialin, corriendo hacia mí con el rostro lleno de preocupación, sin ninguna dignidad imperial. Retorcí mi cuerpo aún más grotescamente arrastrándome y observando su reacción. Todos los demás se alejaron de mí asustados. A ver si tiene miedo. ¿Y bien? ¿Ya sudando la gota gorda? Me lancé hacia él triunfante. Pero justo cuando llegué a su lado, en lugar de retroceder, dio un paso adelante y me abrazó. Sin dudarlo, In Yuan, ¿estás bien? Me quedé paralizada. ¿Tú no me tienes miedo? Xialin sonrió. ¿Por qué habría de temerle a mi propia emperatriz? Su voz grave me rozó la oreja. Me ardió la cara. Avergonzado me levanté lentamente echándome el pelo hacia atrás para revelar mi rostro. Te traje a Xia Zheng y a la emperatriz viuda. Dicho esto, los arrojé a sus pies. Xialin los observó. Cariño, ¿estás seguro de que siguen siendo personas? El príncipe y la emperatriz viuda se habían desmayado hacía rato, arrastrados y lanzados de un lado a otro hasta parecer peores que cualquier fantasma. 26. Ese golpe palaciego finalmente tuvo un final decisivo. Xialin purgó de inmediato a todos los involucrados. Xia Zheng, por intentar rebelarse, fue despojado de su título y exiliado a Lingnan como convicto de trabajos forzados. La emperatriz viuda, por ayudarlo, fue confinada en el frío palacio de por vida, sin volver a salir jamás. Incluso Bai Yanyan fue desenmascarada como parte de la conspiración, y desde entonces compartió el encarcelamiento de la emperatriz viuda, perdiendo su libertad. Desde el palacio Sinan, Xialin también descubrió una lista completa de funcionarios involucrados en la conspiración. Nadie escapó a la justicia. En cuanto a mi padre, supe más tarde que en cuanto supo que me había negado a huir, acudió corriendo con los agentes del Ministerio de Justicia para apoyarme. Contribuyó a sofocar la rebelión. Como recompensa ascendió 3 rangos de golpe, sonriendo tan ampliamente cada día que casi se le partía la cara. Entre recompensas y castigos, todo el asunto se prolongó durante más de medio mes antes de llegar a su fin. Tras resolverse todo, el misterioso sistema de Xialin declaró su misión cumplida y desapareció silenciosamente. Medio mes después, se celebró la gran ceremonia de coronación. El cielo estaba despejado y el sol brillaba con fuerza. Funcionarios civiles y militares se alineaban a ambos lados del Salón de la Armonía Suprema. Llevaba la pesada túnica de Fénix, la corona me pesaba en el cráneo, me dolía la cabeza y estaba descontrolada. ¿Qué demonios me había llevado a aceptar quedarme en el palacio como su emperatriz? Me daban ganas de gritar. Frunciendo el ceño, dejé que las criadas me ayudaran a llegar al frente. Miré hacia arriba, cientos de escalones se extendían ante mí. Su Majestad, por favor, espere. Buscaremos a alguien que lo suba. ¿Qué? ¿Espera?
Ya he tenido suficiente. No hace falta. Lo haré yo mismo. Pero, Su Majestad, estas escaleras son demasiado empinadas. Nadie puede subir arrastrándose. ¿Nadie puede subir arrastrándose? ¿Y un fantasma?, exclamé. Arrancándome la corona de fénix, caí a 4 patas. El peso desapareció al instante y comencé a subir los escalones a rastras, retorcido y salvaje. Los oficiales quedaron boquiabiertos con el rostro pálido. Los ignoré y miré hacia arriba. Bañado por la luz del sol, Xiaolin estaba allí arriba, con túnicas de dragón dorado, y una sonrisa amable en el rostro. Extendió su mano hacia mí. Mi emperatriz, verdaderamente hermosa. Fin.